Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la banda del Más Allá y del Más Acá. Mi nombre es Lecanda y en esta noche tenemos una invitación a que puedan abrir su mente a algo que hace mucho escándalo afuera de las áreas no conocidas y de la misma ignorancia que tiene que ver con el ocultismo, específicamente dentro del área del arte. Y pues para eso quiero presentarles a ustedes a una persona muy especial y esta persona es un alquimista, el doctor Johannes Faustus, y en que en ese sentido nos viene a compartir y a platicar acerca de lo que él sabe en cuanto a las ciencias ocultas dentro del arte y dentro del conocimiento del ser. Te quiero pedir que le demos una cálida bienvenida a nuestro alquimista oscuro, doctor Faustus. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buena noche a todos. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí y un honor. Qué gusto tenerlo aquí, doctor. ¿Cómo se encuentra? Excelente. De hecho, aquí feliz de poder iniciar este nuevo ciclo. Muy Muchas bien. gracias. Gracias a usted. Pues bueno, como tal, queremos hablar un poquito acerca de lo que es el ocultismo dentro del arte, porque bueno, pues yo como tal soy pintora y dibujante y desde hace tiempo, desde niña, digámoslo así, he tenido esta inquietud de relacionarme con la naturaleza y con lo que me rodea a través de una mística muy personal o una relación muy íntima con todos esos seres, todas esas fuerzas que me rodean y poderlas decantar en una obra. Es, fue y es para mí una manera de corresponder. Hoy en día puedo reflexionar que una obra de arte que yo pueda llegar a generar es una manera de corresponder a esa relación que tengo con mi exterior, ¿no? Indudable. Y en ese sentido, pues me gustaría que pudiéramos desarrollar aquí junto con el público qué entendemos por ocultismo. Yo he entendido que el ocultismo pues, es un conjunto de conocimientos, ¿no? Que están inmersos en la naturaleza y que muchas veces nosotros no podemos acceder de una manera empírica, sino que necesitamos algunas prácticas para poder acceder a esta información, a estos conocimientos que están ahí en la naturaleza, ¿no? Que son secretos en su mayoría. ¿Usted qué opina, doctor? Gracias. Mayormente sí. El ocultismo en realidad es una serie de conocimientos que nos permiten reconocer, como perfectamente has dicho, las realidades sutiles de la naturaleza. Y obviamente las realidades ocultas tanto del propio ser como de todo lo que existe. Prácticamente el ocultismo se nombró así, precisamente como un mote, digamos así, a aquello que necesita ser revelado o que necesita ser dejado de ser oculto para transmitirse y para, obviamente, a priori y a posteriori, comprobar que existen realidades no visibles a simple vista con los ojos desnudos. Y de ahí tenemos precisamente varios efectos, como por ejemplo la cuestión de la magia, y específicamente de la alta magia, porque no hablamos de la magia de escenario, aunque hay un tipo de, se llama superchería, que es alta magia, pero llevada a la magia de escenario. ¿Habías escuchado de ella? No había escuchado de ese tipo de magia, doctor. ¿Nos podría compartir un poquito acerca de lo que sabe? Pues, con sumo placer. La superchería se refiere a poder emplear las facultades de la mente y obviamente la manera en que me perciben los demás para yo generar en sus conciencias un cambio aparente, pero no completo. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Krumheller y también David Copperfield. Seguramente recordarás tú cuando él hizo desaparecer a la Estatua de la Libertad. Ah, sí. Bien, eso no es simple truco de cámara, ni fue magia de escenario. A tu servidor, varias personas que no vean con su compañero de estudio me preguntaron precisamente por ello y digo no. Lo que se hace es una proyección de pensamiento, tú te adentras mediante tu mente en el colectivo, la mente colectiva, y de esa manera tú les haces pensar y tú les haces ver que ya
La estatua no está ahí. Pero sin embargo, esta sigue estando ahí. Pero ¿qué pasa? Es como una transposición donde tú realmente estás viendo solo una capa de la realidad que te estoy yo proyectando. Yo como mago en ese momento te estoy proyectando en tu mente. Y tú vas a ver lo que yo quiero que veas. ¿De acuerdo? Sin embargo, detrás, en nada cambia, en nada me ayudan los trucos de escenario, ¿verdad? Si hay que la cubren con una pantalla verde, ¿no? Como ahora para poner los efectos digitales. No, en nada cambia, en nada me ayudan, pero sin embargo yo hago el acto de cambio. La superchería entonces es magia real, pero ¿qué pasa? Es magia de ilusión en el sentido de que yo hago una proyección de pensamiento, pero en realidad no transformo en nada la realidad tangible con la que yo estoy tratando. De acuerdo. Entonces, más bien se enfoca en la mente, en modificar la mente. Exactamente, De acuerdo. exactamente. Y fíjese que dentro de la relación con el arte hay un artista escultor, como que está vivo, italiano. Él lo que hizo fue vender una escultura invisible. Ah, sí, súper. Miles de euros, ¿no? Sí. Y entonces supongo que tuvo que hacer lo mismo de superchería para que entonces las personas pudieran comprarlo, ¿no? Los coleccionistas pudieran adquirirlo. Prácticamente es solamente el estrado, ¿no? Y la definición de la obra y ya está, ¿no? Y la vendió en miles de euros, Sí, ¿no? O sea, así es súper bello. exacto. Aquí es donde tenemos que tener, y es un estudio muy interesante, porque realmente aquí yo preguntaría, si tú eres vidente o tú puedes ver las realidades sutiles de las cosas, ¿tú viste que había una modificación en lo sutil de esa realidad en ese estrado, donde estaban exhibiendo esta pretendida obra de arte? Si tú lo notaste y lo viste, pues bueno, puedo decir posiblemente precisamente el cambio de mentalidad en tu pensamiento fue tan presionada, vamos a decir así, porque eso es lo que es, ¿no? Presionada por el hecho de que aquí se empleó simple psicología, no tiene nada de esotérico realmente, simple psicología para que este artista, bueno, entre comillas, una disculpa, la verdad, no me quiero quedar solamente con esa obra, ¿verdad? Pretendo que tiene otras, pero mientras la que estamos criticando, pues la verdad a mí no me parece como una cuestión de arte, me parece simplemente como emplear psicología para precisamente dominio de masas, ¿no? Que esa es otra cuestión que también se emplea en la magia. Bien aprendida, pero los límites éticos aquí nos dicen en el hecho, si tú quieres realmente trabajar una magia real, tú necesitas demostrar tangible y visiblemente por qué, aunque tú no veas a simple vista, hay algo ahí, ¿no? Pero si aún así tú no puedes demostrar que hay algo ahí, es simple psicología, me temo. Sí, claro, son artimañas, ¿no? Exacto. Son artimañas. Exactamente. Como dicen comúnmente, no sé qué opina usted, doctor, hechizos, ¿no? Hechizas, ¿no? Es cuando dicen coloquialmente, esto es hechizo, ¿no? Sí, exactamente. Que es ligado a lo falso, a lo que está mal hecho. Así es. No precisamente, no me quiero meter ahí, usted sabrá más, pero no precisamente tiene que ver con eso, ¿no? El origen de la palabra. Claro, no, claro, sin duda. Sin embargo, yo considero también que un artista, en este caso, hablando de arte, que es capaz de romper las reglas, ¿no? Es alguien que ya pasó por todo lo que ya estaba establecido y que es un maestro en lo que hace, ¿no? Exactamente. Y que justamente tiene la capacidad de hacerle ver a las personas, ni siquiera de una manera rebuscada, ¿no? Sino que la obra misma hable por sí sola, ¿no? Sin tener alguna explicación. Y la magia supongo que es algo muy similar, ¿no? En este caso. Claro, y en el caso del arte, que es el tema fascinante que estamos tocando, en realidad el artista es un mago porque desde el preciso momento en que está llevando una realidad intangible a algo tangible, se está manifestando, y esa es una obra de arte, esa es la obra de arte real. Como dices, no se trata de que eso pueda ser comparado con algo que realmente no existe, que solamente existe en mi mente, ¿verdad? Claro. Obviamente aquí la verdadera magia estriba en que, existe en mi mente, pero yo pueda proyectarlo de tal manera que todo el mundo, inclusive un niño pequeño, porque a ellas no se les puede engañar. Sí. Inclusive un niño pequeño
vea que realmente aquí está la obra de arte. Por eso es una obra de arte, ¿no? Entonces, pues sí, mayormente en ese sentido, completamente de acuerdo, que realmente pues en la cuestión plástica, por ejemplo, en la cuestión de escultura, todas las artes, las bellas artes, realmente es algo que tiene que venir a lo tangible. Y así es también la magia real. Tiene algo que ser tangible. De otra manera, solamente tiene superchería, como decíamos, ¿no? Es artimaña, como perfectamente dijiste. Ok, y esto me parece muy interesante porque me lleva a otra pregunta, doctor. Claro. Eh, Tiene mucho que ver con la magia, ¿no? O sea, el hecho de poder, bueno, precisamente la alquimia, perdón, corrijo, la alquimia, tiene que ver con la alquimia el uso de elementos para poder crear algo completamente diferente. Y usted que es alquimista, me interesa saber por qué es el alquimista oscuro. No sé si puede saber por qué es el alquimista oscuro. Gracias. Primordialmente porque a tu servidor le ha fascinado y me han enamorado lo que cabalísticamente se llaman los tres velos del manifiesto. Es decir, es precisamente la luz que está más allá de toda frecuencia perceptible en la materia. Porque realmente, si vemos el espectro electromagnético, lo que podríamos llamar obscuridad, en realidad no es tal, simplemente es una frecuencia de luz que no nos es perceptible. Entonces, los tres velos del manifiesto son considerados obscuros, precisamente porque ellos encubren la luz suprema de la divinidad, la gloria que irradia la suprema divinidad a partir de su rostro. Entonces realmente ese velo es el que, si nosotros aprendemos cómo descolgarlo, vamos a entender el origen de toda la realidad. Y vamos a entender no solo por qué estamos aquí, ya sabes, las grandes preguntas de la existencia filosóficamente hablando, ¿no? Así es. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, realmente, por ese motivo es que a un servidor siempre le han llamado así, aunque obviamente algunos de mis detractores principales, antes, sobre todo antes, pero ahora, mayormente lo tomaron como un sentido de burla, en el sentido de que pues raramente, por lo mismo de la luz negra, de la luz invisible, de la luz perfecta, raramente nos hemos dedicado a artes que realmente sean visibles a simple vista, o sean cognoscibles con una sola visión, ¿no? Sino lo que es aparentemente incognoscible, pero que podemos conocerlo mediante lo que estamos viendo. Es decir, a partir de lo visible, llegar a lo invisible. Okay. A partir de lo tangible, llegar a lo intangible y viceversa. Una vez que llegas a lo intangible, hacerlo tangible, ¿no? Ahí está el simbolismo de las dos luces. La luz blanca es lo que puedes ver normalmente, con los ojos desnudos, físicos. La luz negra es lo que únicamente tu espíritu puede ver. Y obviamente se trata de que tu espíritu vea a través de ti. Entonces conoceré como se me conoce, dijo un gran filósofo ahí. Ok, wow. Pues de hecho me suena a que podemos utilizar ciertos elementos presentes, tangibles, para que nosotros podamos acceder a aquello que no se ve a simple vista. Absolutamente, absolutamente. Siempre es así porque es como te mencionaba, realmente la labor del artista, y qué curioso, porque en el gran arte de la alquimia, los alquimistas, ¿sabes cómo se les llama? Artistas. Artifex. Ok, En latín. súper. Entonces el artista, así dicen ellos, la labor del artista es hacer lo invisible, visible, y lo visible, invisible. ¿Viste? Entonces, siempre la alquimia funciona a partir de los mundos inmanifiestos, que son esos mundos oscuros, y precisamente los que te refería, los tres velos de la Cábala. Bien, esos que recubren el rostro inefable de la divinidad. Entonces se parte del manifiesto a lo manifiesto. Pero obviamente que cuando tú logras eso, hacer esa transferencia, si tú tienes algo visible, obviamente tú puedes influir sobre ello. Y aquí viene lo más genial. Y es donde varios de los detractores de tu servidor dirán, no, eso no es cierto, ¿eh? Basta que lo ven. No necesito nada físico
para ayudarme a yo modificar algo físico. Y solamente necesito mis facultades mentales, mis sentidos, mis sentimientos, mis emociones y la energía electromagnética que me puede dar este cuerpo. Obvio, tenemos otros cuerpos sutiles, pero de mientras no necesito nada más. Y tampoco necesito vi un experimento curioso de un ninja, ¿no? De un maestro ninja, que lamentablemente su gran error fue ocupar truco de escenario cuando pudo haber llevado a cabo con los kanjis, los gestos hipnóticos de la mano, una modificación auténtica en una llama de fuego que tenía enfrente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de ocupar simplemente la energía de los kanjis, que era lo único que se necesitaba para ello, ya fue lo que hizo el maestro. Se sacó rápidamente de la manga, ahora sí que literalmente, una especie de pólvora, una mini pólvora, que fue lo que hizo que hiciera más ignición el fuego, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, realmente eso ya que hay precisamente en una magia de escenario. Que no tengo nada, porque la prestidigitación también es un arte, y es fabuloso, pero no contempla la proyección real de mi punto electromagnetismo. Entonces realmente aquí como trabaja la alquimia. Trabaja directamente las fuerzas superiores, dominan sobre las fuerzas inferiores, dice el gran Cornelius Agrippa en el siglo XVI. Y junto con él, el gran Hermes Trismegistos, que de seguro, nuestro público ya más que lo conocerá, y quienes no, por favor. Hermes el 3 veces grande o Hermes Trismegistos. Trismegistos, ¿No? así es. Entonces, él más que ha dicho, siempre que se desee operar una transmutación mental, ha de enfocarse la conciencia en el aspecto opuesto de aquello que se desea transmutar. En otras palabras, estás en la oscuridad, quieres ver luz visible, enfoca un cuadro mental como una pintura, una imagen mental interna donde hayas plasmado más luz visible, o al revés. Wow, eso está interesante. Es como, recuerdo un ejercicio de dibujo que me lo enseñó un maestro que él da clase de dibujo gestáltico. Es interesante. Y entonces uno de los ejercicios tenía que ver con, estaba el modelo frente, Sí. así como usted está frente a mí, pero se tenía que dibujar la parte contraria, o sea, la espalda, la nuca, el cráneo. Ah, excelente. ¿No? Entonces, no lo está uno viendo. Lo está viendo de frente, pero no está viendo de atrás. Claro. Y con lo que está viendo de frente tiene que imaginar, percibir con la información que tiene. Excelente. Y plasmarlo en el dibujo. Excelente. Me parece, me suena parecido a lo que está tratando de decir. Claro. ¿No? Claro. En un sentido psíquico, aquí en lo que me haces favor de referirme, se da paso a las facultades intuitivas. Y precisamente refinando la intuición y las facultades que ya se poseen, es como se puede ir más allá todavía. Claro, sin duda. De acuerdo. Entonces, digamos, como un principio básico sería ese, ¿no? El utilizar no solamente la parte visual, ¿no? O incluso ya racional, sino también todos los sentidos en conjunto y la intuición para empezar a acceder a esos conocimientos. Absolutamente. Hay que refinar la intuición y obviamente aquí es donde está la unión alquímica de los opuestos. La razón y la emoción. La inspiración y la intuición. La energía y la fuerza, ya en un aspecto más material. Eso. Ok, súper. El consciente y el inconsciente a niveles de la mente. Blanco y negro. Exactamente. La unificación perfecta de los opuestos. Exacto. Que también es hermético. Claro. Muy bien. Pues fíjese, doctor, que me gustaría regresar al tema de la alquimia en el arte, porque como usted bien lo dijo, el alquimista es un artista y viceversa. Claro. Tengo entendido que, antes no existía como tal el término artista, ¿no? En el Renacimiento, por ejemplo, pero en esos días, el Renacimiento y antes medievo, el artesano
tenía que emplear ciertos elementos en la naturaleza para poder crear que las resinas, que las tintas, que los colores, ¿no? Los pigmentos. Claro. Y entonces transformaba en base de quemar algunos elementos o de, por ejemplo, también aplastarlos, dejarlos al sol secar, ¿no? Etcétera, para transformarlos en algo que pueda funcionar, en este caso, para entintar, para hacer pigmentos, para hacer resinas o colas, ¿no? Colas que servían para pegar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la alquimia y el arte siempre han tenido una conexión, ¿no? Que una no puede ser sin la otra. Así es. Y en ese sentido, hasta el día de hoy se sigue explorando, ¿no? Más en el arte contemporáneo. En el arte moderno, en algún momento, se abarcó la alquimia en el arte como la artista Remedios Varo, ¿no? Justamente. También Leonora Carrington, los surrealistas como Dalí, claro, como André Breton, ¿no? E incluso hasta algunos conceptuales como Marcel Duchamp, ¿no? Que utiliza una serie de símbolos y órdenes alquímicos para poder crear su obra conceptual, ¿no? Entonces, la alquimia siempre ha estado presente en la vida del artista. ¿Usted por qué cree que sea eso? Mayormente porque, independientemente de que, por ejemplo, el gran Leonardo da Vinci, que siempre quiso ser alquimista, propiamente no lo era porque ya necesitamos un grado de iniciación y de transformación interna importante para que el iniciado tenga un dominio sobre su realidad objetiva. Pero sí lo era en el sentido de que, como perfectamente mencionaste, él elaboraba sus pigmentos. Sí. Él mismo. No era como ahora que vamos a la tiendita y a la tienda de arte, ahí está, y todo elegir. No. Tenían, en efecto, los artistas que precisamente tenían que elaborar a partir de cero sus materias primas, ¿no? Y la materia prima transformarla. El propio Teofrast Paracelsus a este respecto dice: el alquimista es el artista en el sentido de que transforma la materia prima en su objetivo final. Es el panadero que cuece el pan, es el vinatero que elabora el vino. Entonces siempre hay esa transformación. Ahora, ¿por qué la alquimia está presente? Bien, porque la alquimia se basa en el hecho de reconocer a la naturaleza, tanto en el interior como en el exterior. Y siendo así, obviamente, el artista plasma cuadros internos y los plasma objetiva y visiblemente. Ahí tenemos un efecto de... Y otro es el hecho de que, en efecto, el artista emula a la naturaleza en varias de sus obras. Y finalmente, uno de los más interesantes. Ningún arte podría nacer si no fuera por el choque de la experiencia humana y de la conciencia con una realidad que se desea modificar, ¿verdad? Transmutar, transformar y adaptar a uno mismo. Entonces ahí tenemos. Que yo creo que esa es una palabra clave para entender la alquimia, ¿no, doctor? La transmutación. Así es. Fíjese que ahorita, como lo que usted está mencionando, ¿no? Hoy en día tenemos todos los materiales de arte a nuestra disposición y antes se tenía que fabricar desde cero, desde la propia naturaleza, ¿no? Claro. E irla transformando, ir midiendo con una serie de, textos, ¿no? Escritos, cómo es que se debía de hacer para que saliera la fórmula, ¿no? Hay un artista que tiene un libro que este libro ha podido ser vigente de generaciones durante muchos siglos, se llama Cennino Cennini. Él fue un pintor, pero al mismo tiempo también fue un alquimista. Y él tiene una libreta que es usada hasta el día de hoy por maestros de cómo preparar ciertos materiales de arte. Y entonces me parece bien curioso que Cennino Cennini se refiere a una resina que no es propiamente de buena calidad, ¿no? Pero se podría utilizar en la pintura, que la llaman sangre de dragón, ¿no?
Correcto. ¿no? No sé, supongo que ha oído hablar de la sangre de dragón o la sangre de Draco, ¿no? Claro. Y me parece muy curioso cómo incluso tiene ciertas referencias místicas, ¿no? Que una persona que justo como usted dice, que si no está iniciada, entonces no tiene conocimiento de eso y no puede acceder y va a decir, es que esto, ¿de dónde se consigue? ¿A poco había dragones en el medioevo, no? Sí. No sé. ¿No? Entonces, me parece muy interesante cómo es que desde sus propios orígenes, yo le quiero enseñar una pieza. Quiero mostrar una pieza y me gustaría que también la audiencia en algún momento la pueda ver. Pero, ¿a qué va con todo esto que menciono, ¿no? Esta pieza, y ahorita la podemos enfocar bien, ahorita que nos hagan el favor de enfocarla bien, pero esta pieza, doctor, la quise mostrar, la quise compartir con todos ustedes, porque es una técnica que se llama temple, y el temple es una técnica antiquísima que data desde el inicio de los tiempos, de que el ser humano empieza a plasmar, a tener la necesidad de plasmar y comunicar sobre la roca sus actividades cotidianas, ¿no? Como las cuevas de Altamira, por ejemplo, ¿no? Que en ese sentido el temple es pigmento con algún tipo de proteína, en este caso es huevo, es la yema del huevo de una gallina, ¿no? Y entonces por eso tiene ese como brillo tan particular. Pero así era como se empezaba a pintar, se utilizaba la sangre, la grasa del animal, algunas venas de hierbas, salvia, ¿no? Las mismas secreciones, por ejemplo, como el semen, también se utilizaba para poder dejar que el pigmento se quedara ahí impregnado en el muro, en la roca, y entonces en algún momento a alguien se le ocurre hacerlo con la yema de huevo y queda bastante bien. Antes de que se inventara lo que es el óleo, estaba el temple, ¿no? Sí, claro. Vemos los frescos, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, que en su mayoría están hechos con temple, con resinas y con sustancias proteínicas, ¿no? Claro. Animales, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ahí hay una relación directa con la naturaleza y se empieza a explorar esta parte de transformar una cosa a otra, ¿no? Claro. Y pues bueno, yo lo empleo porque algo interesante que está sucediendo el día de hoy en mi vida es que estoy empezando a relacionarme con el elemento de la tierra. Excelente. Yo soy Virgo, ¿no? Y en algún momento tuve un conflicto, ¿no? Pero bueno, realmente hoy en día lo puedo ver como una bendición que tenga este elemento porque ha estado presente en mi vida, en todo sentido. Y pues bueno, hace algunas semanas tuve una meditación muy profunda en donde se me presentan los elementos de la tierra y los quiero representar solamente más allá del valor estético que pueda esto tener, sino más bien es el valor simbólico, ¿no? Y el poder que puede activarse porque está sobre un papel amate. Claro, ¿no? Claro. También estamos hablando de un papel que viene de la tierra, de las raíces y las cortezas, ¿no? Y pues bueno, es algo que también va activando el poder del elemento, ¿no? Y es lo que yo quiero buscar en mis piezas. Quiero hacer una serie justamente que evoquen a esta fuerza que tengo de la tierra. Claro, indudable. Entonces, pues bueno, también es interesante la forma que tiene, porque realmente viene del natural, o sea, tengo el modelo, no lo traje porque está seco ya y se puede romper, pero digamos que la forma es interesante. Naturaleza muerta. Sí, es naturaleza muerta. Eso. Así es. Sí, y como platicábamos antes de empezar a grabar, no es algo que se tenga que forzar, o sea, la misma naturaleza te la da, sin duda. Sí, sin forzarlo, sin violentarlo, pero la forma me parece también bastante peculiar. Lo es. ¿No? Incluso, no sé, dentro de los mismos símbolos esotéricos, ¿no? ¿Usted qué puede opinar sobre esto, doctor? Por supuesto. Primero que nada tenemos el ternario. Tenemos el ternario como un soporte a la estructura y al mismo tiempo tenemos las proyecciones o ramificaciones. Okay.
que precisamente en la realidad así es. De hecho, todo el conjunto mismo del tapete de la realidad son ramificaciones de líneas y ramificaciones que se encuentran entre sí en puntos coordinados. Y precisamente esos puntos coordinados es donde se puede superposicionar la conciencia de tal manera que se pueda modificar lo que asimismo se está representando ante la conciencia. Y bueno, también es muy interesante la manera en que se desdobla o el desdoble, porque se da idea precisamente de los filamentos que se producen, por ejemplo, en el aura humana a nivel astral, cuando existe una adaptación precisamente entre estas líneas que refería un servidor, entre los diversos cuerpos entre sí. Y de hecho, inclusive, bueno, en la cuestión de en la cuestión del tallo y en la cuestión precisamente del tronco principal, pues bueno, podemos tener una cruz, Sí, como en la espada, como en la como la empuñadura de una espada, espada, ajá, como la empuñadura de una espada, precisamente hace referencia a la manera en que los tres poderes cósmicos operan en la realidad. Sí, absolutamente. No, y podríamos hablar muchísimas cosas, pero bueno, ya. Tendremos oportunidad, porque toda obra es amplísima. claro. Es decir, cada detalle nos dice mucho. Cada detalle nos dice algo. Y en la cuestión arquetípica, pues de hecho, nos desdobla mundos en sí misma. Sí, de hecho, que es lo mismo que Remedios Varo hacía, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por verlo y evaluarlo. Remedios Varo también hacía eso, ¿no? Ella le decían y se asumía como una mujer maga, Así es. en donde podía transitar y recaudar información y datos sobre mundos, sobre todo ligados a lo inconsciente, ¿no? Como un sueño. Indudable. Indudable. Entonces, eso es un rasgo que ha estado presente en todos nosotros. No solamente hablamos de los artistas, creo que también es parte de la condición humana, ¿no? Y la condición de todo ser capaz de crear, sea humano o no sea humano, ¿eh? Sin duda. ¿No? Usted sabrá mejor que yo de eso, pero yo considero que los seres humanos somos los únicos que somos capaces de hacer arte, ¿no? Quizá haya algunos otros seres o fuerzas invisibles que no veamos, que sean capaces de hacerlo, ¿no? Es que aquí le interesa. Sí, sí, no, pero a ti me disculpo. No, sí, es que me da curiosidad saber por qué rió. ¿Le parece algo certero o fuera de la realidad? En realidad el arte, inclusive, por ejemplo, deidades, dioses que están más allá de los conceptos de un cuerpo, obviamente lo transmiten como una inspiración. De hecho, por ejemplo, tenemos en los libros de Enoch, el cómo los vigilantes, los ángeles vigilantes de la humanidad, legaron precisamente entre los conocimientos a esta humanidad, a las hijas de los hombres con las cuales se emparejaron. Según el Génesis bíblico, legaron el arte. Y obviamente no solo las artes plásticas, legaron también el arte de la guerra, legaron el arte de la curación con las plantas medicinales, con los efectos naturales y otras muchas cosas. Entonces realmente aquí es muy interesante y es excelente porque como disciplina humanista, pues sí, el arte obviamente se va a ver a sí mismo como muy humano, ¿no? Y como plasmar precisamente lo más sublime de la humanidad. Sin embargo, aquí también, ya que estamos en el contexto alquímico, sería interesante ver cómo te ves tú más allá de este cuerpo, ¿no? ¿Cómo te identificas tú más allá de esta conciencia que en este momento tienes? Más allá de tu nombre. De esa manera muchas veces puedes llegar, lo que decíamos hace rato, descorrer el velo. Puedes llegar más allá. Y realmente quizás te des cuenta que en realidad no eres humano, simplemente estás escenificando un papel, ¿no? Otro de las bellas artes. ¿No? Esa pregunta es bien interesante para que también la audiencia se pueda involucrar, ¿no? Y en algún momento preguntarse si te has visto más allá de cómo te ves, o sea, realmente con otro tipo de mirada que no sea solamente ver lo que es carne, ropa, ¿no? Tu nombre, todas las etiquetas que hemos venido como adquiriendo, Sí. ¿no? Que nos construyen o creemos que nos construyen y que eso nos hace ser, ver más allá de cómo estás acostumbrado a verte, con otro tipo de mirada. Sería muy interesante que nos pudieran compartir en los comentarios, ¿no? Creo que este tema es sumamente profundo y da para más. Y ahorita que estaba hablando, doctor, acerca de escenificar, me da curiosidad algo. Yo digo, entiendo
que como alquimista también es un artista usted, ¿no? Y me gustaría saber... Procuramos serlo, porque el arte es tan sublime, tan supremo que Es súper... sabes que sí. demanda bastante, Sí. pero procuramos. Sí, procuramos de manera humilde, tiene toda la razón. De manera humilde siempre lo tenemos que ver así, porque la obra de arte, entre más humilde sea, es más poderosa y honesta, ¿no? Más impactante. Entonces, sin pretensiones, doctor, se lo digo realmente, siendo un artista, ¿no? O procurando ser un artista, veo que usted porta la máscara del dragón. No sé qué tenga que ver ahorita en todo este escenario que estamos viviendo y el contexto, si tenga que ver, estoy de acuerdo que tiene que ver con algo, me gustaría que nos pudiera compartir por qué esa máscara de dragón. Con sumo placer. Gracias. Te agradezco muchísimo por la pregunta. Bueno, primero que nada, esta es una máscara deífica, se llama así. Y precisamente una de las formas antiguas, las más antiguas del teatro, ya ves que ocupaban máscaras. Claro. Precisamente era una manera de que el artista, vamos, es lo que decíamos, ¿no? El actor pudiera personificar al personaje que estaba representando, ¿no? De hecho, el teatro tiene un orden iniciático. ¿Por qué? Porque realmente los actores lo que hacen es personificar pues a una deidad, muchas veces. Por ejemplo, en el antiguo teatro griego era muy común la intervención de dioses, héroes, etcétera, ¿no? Y precisamente en el antiguo Egipto los sacerdotes ocupaban las máscaras rituales. Ejemplo, un sacerdote de Impu, o sea, de Anubis, que ocupaba la máscara del chacal. Así es. ¿Verdad? Así es. Un sacerdote de Set ocupaba igualmente la máscara de ese animal que algunos dicen que es un chacal ya extinto del desierto, pero que realmente no sabemos qué es, ¿no? El animal setiano, que tiene unas orejas como en romboides. Entonces Así ya es. no se sabe qué animal era, pero algunos dicen que era un chacal también, ¿no? Por la cuestión de Yimpu, de Anubis también. Entonces esta es una máscara deífica de Ashmadeva, específicamente del señor Asmodeus, que es precisamente un rey demonio, es el rey demonio de los 9 infiernos, y específicamente pues es uno de los principales, vamos a decir así, colaboradores y obviamente patrocinadores en su suprema majestad, que ha tenido a bien colaborar con tu servidor desde hace ya mucho tiempo. Ok, entonces digamos que es una fuerza, o ¿lo podríamos llamar fuerza? Claro que sí. Es una fuerza que usted se apropió o se apropió de usted. O ambas. Qué excelente pregunta. El alquimista siempre mantiene su individualidad y la refuerza y la mantiene a pesar de todo. Hay algo que se llama transvocación, en lo cual el artista puede trabajar con un espíritu si ambos trabajan a la vez. Sin embargo, tú debes siempre mantener tu individualidad. En el preciso momento en que una entidad opaca o desplaza tu individualidad para poseerte completamente, cuidado, porque ese realmente no es un espíritu real. Okay. Puede tratarse de un espíritu impostor, o sea, un espíritu que dice, yo soy Lucifer prácticamente, y no es más que un pobre desencarnado de bajo astral, ¿verdad? Wow. El bajo astral es una de las dimensiones más densas de la materia, es colinda entre cuarta y tercera dimensión, y es aquella que visita todo el mundo al desencarnar, ¿no? Pero ahí es muy común oír de larvas astrales, es muy común oír de espíritus parasitarios, es muy común oír precisamente pues entidades bajas, ¿no? Bajas en el sentido de que tienen una vibración muy, muy básica, muy densa, y que obviamente lo único que buscan es energía para seguir sosteniendo su existencia, ¿no? Entonces por eso ahí, por favor, a todo el público, atentamente hacemos el llamado de que si tú dices que entras en éxtasis, pero ya perdiste y no te acuerdas qué pasó, o no te acuerdas qué la deidad hizo a través de ti, trabajes con quien trabajes, cuidado, porque no tiene por qué ser eso. Realmente cuando tú trabajas con una deidad, por ejemplo, es como en todo sacerdocio, ¿no? Tú haces un desdoble de conciencia, pero estás consciente de todo lo que estás haciendo. Entonces, inclusive en la hipnosis profunda, tú estás consciente. O sea, en cualquier momento, excepto en la catalepsia profunda, ¿verdad? Que por eso no es ética que se lleve a cabo en la hipnosis clínica.
tú puedes en todo momento decirle al terapeuta, no, a ver, ya quiero salirme de aquí porque ya la estoy alterando o ya cualquier cosa, ¿no? Y lo mismo debiera ser, querida Mariana, con la cuestión de las deidades. Porque si es una deidad, entendemos que es un espíritu muy, muy sublime y que es un espíritu muy por arriba de todo. Claro. Y aquí es donde tristemente, bueno, no sé qué opina aquí el público, qué experiencias habéis tenido, etcétera, pero tristemente hay muchas personas que los demonios, ¿no? O se hacen pasar por demonios. Asmodeus es un demonio. Dicen precisamente, no, es que me mandó a ofrecerle una vida humana, es que me pidió un sacrificio de sangre, me pidió que le quitara vida a animalitos. No. O me poseyó eso, ¿no? Sí, o inclusive con el caso de la película famosa de Exorcista, ¿verdad? Exorcista, sí. Que aparece esta niña, pues que lamentablemente sí la posee este pretendido demonio, ¿no? Bueno, realmente viéndolo así, si fuera un caso de posesión, un intento de posesión real, porque a las deidades no les interesa eso, y si fuera un caso de posesión real, ¿qué crees? Tu cuerpo sería destruido al momento. Sí, por una deidad, porque estamos hablando de fuerzas superiores, ¿no? Al momento, exactamente. Si realmente esos, tristemente, los hermanos que se ven obsesos y finalmente desplazada su conciencia por una entidad baja, si realmente lo estuvieran por una deidad de ese calibre, soy Lucifer, soy Satán, el cuerpo sería en automático destruido. En automático. No quedarían ni cenizas. Eso, bueno, habría mucho que explicar a ese referente, pero como la materia física reacciona cuando se libera precisamente el vacío interatómico y el vacío y el vacío del átomo, ¿no? Entonces, pues bueno, si que tenemos fundamentos de física, pues ya sabemos qué pasa cuando hay una liberación parcial. Ahora una liberación total, imagínate tú. No me lo quiero imaginar. Sí, como usted dice, doctor, yo creo que nos haríamos cenizas o incluso no veríamos cómo nuestro cuerpo desaparece, ¿no? O sea, exactamente. Molecularmente yo creo que se desintegraría. Exactamente. Porque estamos hablando de fuerzas con una vibración sumamente potente. Exactamente. Muy alta. Exacto. La materia se rarificaría y pasaría a la dimensión contigua, a este. Wow, qué interesante. Sí. Entonces, como usted dice, o sea, un alquimista que trabaja con alguna deidad no se deja poseer por ella porque es imposible. Y supongo que esas deidades también tienen sus propias leyes. Por supuesto, claro, por supuesto. ¿Qué? Pero naturalmente aquellos que defienden la verdad de las cosas y que quieren que tú crezcas, que quieren que tú evoluciones, que tú manifiestes tu plenitud como ser y en conciencia, nunca te van a obligar a nada ni van a actuar contra tu libre albedrío. Realmente un ser que defiende la verdad jamás va a actuar contra tu libre albedrío. Entonces, ¿cómo se hace la llamada transvocación referente a tu pregunta, tu amable pregunta? Simplemente no es tanto yo apropiarme de, porque ya está dentro de mí, ¿verdad? Ok. Entonces yo estoy liberando el poder que esa deidad representa dentro de mí, ¿verdad? Y a su vez, yo estoy permitiendo que la deidad es como si me tomara de la mano y me animara y me dijera, oye, corre, vamos a correr, ¿no? Pero tú corres normal, ¿no? Y tomándole de la mano ya te permitiera casi volar. De acuerdo. Es más bien eso. Es más bien eso. Y en esta sesión, ¿por qué es importante que salga esta deidad? Claro, bueno, siempre es importante en el sentido de que, de alguna manera, en el caso de tu servidor, me permite manifestar una materialidad como tú la estás viendo, de una manera que se pueda ingresar en la materia tridimensional. Claro. Y no haya, digamos así, alteraciones o no haya modificaciones en la propia materia física. Sí. Sí, sobre todo porque estamos grabando, ¿no? Exactamente. Entiendo. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, supongo que el hecho de que personifique esta deidad ahorita también le da otro tipo de conocimientos o le revela otro tipo de información que, no sé, igual mi pregunta es muy ignorante, disculpe. No, jamás. Que quizás sin ella, ¿no? Vaya a un segundo plano o está presente todo el tiempo. Está presente todo el tiempo, sin embargo, no he hecho una transvocación. Esto implica en que realmente no estoy siendo yo el señor Asmodeus, sino simplemente estoy tomando su energía base, que es la energía de soporte de toda la materia, porque realmente eso representa a él, representa la fuerza de soporte de toda la materia que conocemos. Te estoy ocupando precisamente para poder aparecer ante una forma
tangible, más densa, completamente densa o visible. De acuerdo, muy, muy interesante y la verdad. Solamente en ese aspecto. Fuera de ahí, soy a quien me hiciste favor de mencionar. Johannes Faust. Soy exactamente en este momento, no estoy en transvocación con el señor Asmodeus, solamente es ese apoyo, digamos, por parte de su... De acuerdo. Pues muchas gracias por aclararlo y muy interesante. Gracias por responder. Fíjese que... Es un honor, gracias a ti. Gracias. Fíjese que el hecho de, bueno, en el arte, no. Yo he podido experimentar algo, ¿no? Personalmente, y eso también es algo que a algunos artistas les pasa. Fungimos como puentes, Claro, como canales. claro. ¿Y para qué? Para que justamente se puedan manifestar fuerzas que están ocultas, ¿sí? Y que se puedan decantar a modo de sello, digámoslo así, en alguna pieza, ¿no? En alguna obra. Como le comentaba al principio, antes de la grabación, hay un artista famoso, ya murió, que se llamaba Francis Bacon, y él fue el que hizo una de las famosas obras que me gustaría que se pudiera pasar en algún momento, que es la obra del Papa de Velázquez, que es un papa gritando con morado y negro atrás, ¿no? Muy, muy fantasmagórica la pieza, ¿no? Pero él comentaba que cuando pintaba se ponía en trance, ¿no? Claro, claro. Entraba en un proceso de trance y que realmente no estaba consciente del tiempo, del momento, de las temperaturas, de los deseos, de todo lo externo a él, ¿no? Y es algo que también a mí me sucede. No es algo que yo decido hacer, sino más bien es algo que sale de manera natural, ¿no? Excelente. Y no estoy segura, yo creo que hay algunos artistas o personas que crean que no entran en trance. Lo puedo ver, ¿no? No sé si en algún momento la audiencia que también ha hecho arte han vivido de esta manera al momento de crear, en donde entran en alguna especie de trance o se van a otro mundo o fungen como canal para que se manifieste alguna fuerza. Pero pienso que no todos lo hacen porque yo he convivido con algunos artistas Claro. y no hablan de ese proceso y es un poquito complicado hablar con otras personas acerca de esto, doctor. Sí, por supuesto. ¿No? Y en ese sentido, usted, ¿cuál sería el papel desde su experiencia? ¿Cuál sería el papel en el cual funge un artista al momento de crear? Sabemos que es un canal, pero ¿por qué el arte elige al artista o el artista elige al arte? ¿Usted qué piensa de eso? Gracias, ambas cosas. Justamente por lo que explicábamos hace unos momentos atrás. Realmente el artista sí es un puente. Pero aquí sería interesante, como dijiste, ¿un puente para qué? Primero que nada, un puente para las potencias que ya existen en él o en ella misma, y que éstas se manifiesten a través de él o ella. En otro sentido, un puente para inspiraciones que vienen de la mente colectiva, de los arquetipos colectivos. De hecho, los mismos arquetipos son puertas para. También un puente para que pueda precisamente mediante ese desdoblamiento de conciencia, esa expansión de conciencia, pueda acceder a conocimientos, pueda acceder a facultades de su inconsciente que conscientemente no sabe que las posee. Ok. Entonces aquí, bueno, sería muy interesante el hecho de enfocar aquí que en la magia se controlan voluntariamente ese tipo de estados alterados de conciencia. Se aprenden a controlar y mediante ese medio es como se puede liberar lo que está en mí y yo plasmarlo. O si no, abrirme a las impresiones de lo que está fuera de mí, del colectivo, de la mente colectiva, y yo también poder adaptar esas impresiones a mí y plasmarlas. Entonces ambas cosas. O sea, ambas cosas no es algo que... es que sí existen, ¿no?, estos diálogos. Es que el arte te tiene que elegir a ti. Pero creo que hay un común acuerdo. Indudable, porque estás de acuerdo que no existe nada afuera. En realidad, todo está dentro. Lo de afuera es un reflejo de lo de dentro. Así es. Entonces el arte en ese sentido serían, las fuerzas cósmicas. Precisamente serían estas inteligencias cósmicas, precisamente diciéndote, bueno, tú puedes ser un canal perfecto, pero también
tú puedes ser un creador, una creadora, ¿no? Ahí es donde unimos los opuestos. Y sería creador o co-creador, porque creo que no es lo mismo No. eso, ¿no? O sea, creador es desde, digámoslo así, desde cero, ¿no? Y co-creador es alguien que participa junto con otros, Absolutamente. ¿no? Para crear algo, Absolutamente. Igualmente ambas cosas. ambas cosas. Porque realmente el artista, primero que nada, el artista es un creador, es un generador, pero también es un co-creador, porque la mayoría del tiempo lo que captamos inconscientemente no son nuestros propios pensamientos. Sí, ¿no? Y cada estás en no. Exactamente. No. Exactamente. Entonces aquí está el hecho de que, ¿qué es lo que quieres tú, no? ¿Qué es lo que tú deseas más bien como artista? ¿Tú también no sé qué quieres tomar? ¿Quieres como tal ser un canal solamente pasivamente hablando? ¿O activamente hablando quieres tú ser la creadora? Tú ser el creador. Traducir. Sí, eso. Yo opto por lo segundo. La alta magia opta por lo segundo. Claro. No, pues esta pregunta que me hizo es fascinante porque, o sea, nunca me lo había planteado. Claro que quiero ser la segunda opción, ¿no? O sea, quiero ser co-creadora de manera obliga, ¿sí? Sí. Claro. Pero fíjese que eso, ahorita que lo menciona, pues sí me he experimentado como un canal. Y muchas veces no había querido tomar el papel de co-creadora, ¿no? Justamente por, más allá de otra cosa, también tenía que ver con una cuestión de prejuicio incluso, ¿no? O sea, creo que también algo que hace que muchos artistas no puedan explotar su potencial, es algo que me ha pasado a mí en su momento y es, no me asumo como un co-creador, o sea, y es una gran responsabilidad Claro. hacerlo, ¿no? O sea, creo que es algo que necesitamos ser conscientes de que podemos asumir tal poder, ¿no? Es que sí, Sí. plenamente. Plenamente se tiene toda la facultad y todo el poder para ello. La cuestión es el hecho de que, bueno, muchas veces ya se nos programa o se nos indoctrina por el hecho de que tú solo no puedes. Necesitas de allá afuera, ¿no? Y sí, claro, todos requerimos de todos, pero partiendo del hecho de que en realidad tú eres autosuficiente. Tú puedes liberar de ti todas esas facultades, todas esas herramientas que necesitas para tú crear. Claro. Si no, por ejemplo, ¿cómo es posible que Jacob Boehme, que es uno de los más grandes alquimistas místicos del siglo XVII, él era zapatero? No sabía leer ni escribir. Wow. ¿Y cómo es posible que de la noche a la mañana tuvo un encuentro místico con la divinidad y escribió esas obras magnas que tenemos ahora? ¿Cómo las escribió? ¿Quién le enseñó a escribir? Sí, claro. Es más, inspiradamente, ¿quién le enseñó a manejar los arquetipos? ¿Quién le enseñó a trabajar con todos esos conceptos alquímicos de alto nivel? Entonces, por eso precisamente el camino del creador sí entraña, digamos así, mucha disciplina, mucha paciencia, etcétera, como en todo. Pero el camino del arte demanda bastante, porque demanda el hecho de que ante todo tú no abandones tu individualidad. Claro. Y que tú nunca abandones tus ideales y que tú nunca abandones la forma en que tú ves el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, porque dejas de ser honesto, ¿no? Y en ese sentido la obra pierde valor. Y no me refiero a un valor monetario, sino digamos, a lo que está destinada a ser y mostrar, ¿no? Y la autenticidad. La autenticidad, ¿no? Como bien dice el doctor. La pregunta aquí que me surge es, ¿cómo le hizo él? ¿No? O sea, siendo un zapatero. Digo que sin menospreciar el oficio. Claro. Pero sin tener el conocimiento, ¿cómo fue que le hizo, no? Porque supongo que también en algún momento, digo, se podría activar esta parte de nuestro ser para manifestarlo, pero los que no sabemos cómo se podría llegar a ello, o los que no hemos pasado por eso, cómo se podría llegar a ello. Indudable. Primero que nada aprendiendo a verte, mirarte, escucharte. Tú eres tu más grande obra de arte. Ya no te acuerdas. Pero el cuerpo que tienes tú lo generaste. No lo generó una deidad fuera de ti. La mente que tienes tú la generaste. Tus emociones, tu singularidad perfecta.
Entonces aquí el hecho está en aquí y ahora aprender yo a verme. Aprender que aprendamos a vernos, que aprendamos a estudiarnos. Así como hacemos con un objeto que yo quiero plasmar en una obra de arte, lo estudio, lo veo desde sus distintos puntos de vista, etcétera. Igual nosotros, escucha tus pensamientos. ¿Son tuyos o no son tuyos? Escucha tus emociones, ve cómo reaccionas ante lo de afuera. ¿Tú eres así? ¿Por qué eres así? ¿Siempre has sido así? ¿Siempre has tenido esas reacciones? Conócete. De ahí viene el dicho del oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Así es. A partir de ahí vas a entrar cada vez a algo que se llama silencio mental. Cuando tú entras a ese silencio mental, aprendes a captar aquello que se manifiesta en tu interior y de tu interior hacia afuera y también lo que se manifiesta fuera de ti. ¿Y qué crees? Inclusive podrías captar los pensamientos de los demás. Y entender y vislumbrar más allá de la apariencia física y ver la esencia misma de las cosas. Genial, ¿no? Sí, es padrísimo. O sea, yo me quedo así sin palabras porque me estoy pensando cómo se puede acceder a eso. Quizá, no sé, no desde la lógica. Yo creo que la lógica tiene un límite, tiene un marco. Se ocupa la lógica ramificante, Sí, la llamada lógica ramificante y la lógica abstracta. La lógica lineal nos ayuda también, pero a traducir la experiencia a mi día a día. O sea, no puedo abandonar la lógica lineal tampoco. claro. Así es. Ok. Y los otros tipos de lógica, ¿cómo funcionan? La lógica ramificante funciona cuando yo quiero considerar varios objetos de conocimiento en relación consigo mismos, entre ellos conectados y a su vez de forma individual. Ok. Digo, para entender un poco más, es como la parábola de Buda y el elefante con los Correcto. sabios. Es como los sabios ciegos. Los sabios intentaban ciegos. describir el universo, uno tocando la cola del elefante, el otro la oreja. Así es. Es eso, Sí. la lógica ramificante. En un sentido sublime, sí. En un sentido sublime trascendental, sí. En un sentido puramente filosófico, es yo tomo tenemos varios objetos aquí sobre la mesa, yo tomo varios objetos y los considero, ¿qué tienen en común entre ellos? Y al mismo tiempo, ¿cómo están conectados? Y al mismo tiempo, de forma individual, ¿cómo pueden ellos entrar o influenciar sobre el otro? ¿No? De esa manera. Es interesante. Es que esto me hace pensar que esta obra que le mostré deviene de un proceso lógico ramificante, porque lo que yo quiero ahorita es solamente encontrar pequeñas partes de un todo, que es el elemento de la Tierra. Entonces esta solamente es una pequeña parte, es una minúscula parte de todo un proyecto que tiene que ver con mi elemento. Entonces, digamos que se hizo uso de una lógica ramificante para crear esta pieza, ¿no? Para ir comprendiendo esa parte también, doctor. Sí, porque se consideraron varios sistemas de conocimiento y se consideraron varios objetos de conocimiento para llegar a ello. Así es. Ok, de acuerdo. Y al mismo tiempo proyecta esta lógica, porque al final Claro. lo que se quiere mostrar son varios de estos, de hecho son varios cuadros pequeños, Inflable. ¿no? Y entonces todo su conjunto son parte de un todo, Así es. pero individualmente no es el todo. Exactamente. Ok, Así es. entiendo. Muy interesante. Ok, perfecto. Pues en ese sentido, fíjese que también me queda ahí otro tema que podríamos abordar y es justamente el que menciona, ¿no? O sea, si una persona tiene la capacidad de llegar al punto de explotar todo su ser o todo su poder, Sí. supongo que también puede invocar fuerzas específicas para sanar, ¿no? Por Claro que ejemplo, sí. para conocerse, para conocer a todo lo que le rodea, pero específicamente esta parte de sanación, porque también considero, ahorita lo que mencionaba, si realmente nos conocemos a nosotros mismos, lo veo como un proceso también de ir sanando, descubriendo nuestra verdad,
¿no? De ir sanando de todo lo que hemos venido adquiriendo en nuestra cotidianidad, de nuestra sociedad, ¿no? La parte cultural también, de alguna manera, nos va desviando de realmente quiénes somos. Claro. ¿Usted lo ve que también como un proceso de sanación, el hecho de darse cuenta? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ok. Y el arte es un proceso puramente sanador porque precisamente no solo haces objetivo aquello que de alguna manera está pues perturbándote en tu interior. Ya una vez haciendo el objetivo ya puedes resolverlo.